Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal. Para todos aquellos que lleguéis nuevos me presento, soy Mustancillo, divulgador especializado en manga, y os doy la bienvenida. Bueno, os doy la bienvenida a un nuevo vídeo, a una nueva reseña manga en el canal. Y bueno, para comenzar esta reseña, pues he de comentar una cosa que muchos de los que me seguís desde hace tiempo, pues ya sabréis de sobra. Y eso es que a mí, pues me encantan los mangas originales. Los mangas, ya no solo que sean originales por su arte, sino también por su premisa argumental, por su historia, etc. Y el manga que voy a reseñar hoy es un manga de lo más original. Y ese manga es Dr. Stone. Un manga a cargo de Riichiro Inagaki, el guionista de Eyeshield 21, e ilustrado por Boichi, el autor de mangas como Sunken Rock, Wallman u Origin, esta última comentada aquí en el canal de YouTube hace unos años. Bueno, Dr. Stone es un manga, como acabo de decir, de lo más original y, he de añadir, ingenioso. O sea, es un manga muy original e ingenioso y, sin ninguna duda, de los shonen más originales que he leído en muchísimo tiempo. Y eso es algo digno de alabanza, sobre todo si se tiene en cuenta que es un manga que ha salido de la revista Shonen Jump. O sea, una revista que yo pienso que a estas alturas de la película no necesita presentación, ya que los grandes shonen de la historia, al menos la gran mayoría de ellos, los más influyentes, etcétera, pues han salido de las páginas de ese semanario. Series como Dragon Ball, Saint Seiya, Rurouni Kenshin, One Piece, My Hero Academia, etcétera, etcétera. Y bueno, Dr. Stone es un manga muy original porque es que cuando tú te topas con un shonen, cuando te pones a leer un shonen, de hecho un shonen de la Shonen Jump, lo que te esperas, lo que seguro que te vas a encontrar, es un manga donde predomina la acción ante todo. Niveles de poder, personajes que se hacen cada vez más fuertes, entrenando físicamente. Vale, Dr. Stone rompe con todo eso. Y es que aquí nos encontramos como protagonista a un chaval, aquí en portada, a este chiquillo llamado Senku, que, bueno, es extremadamente débil. Y entonces, ¿dónde radica su fuerza? Bueno, pues radica en su inteligencia, en su increíble inteligencia y en su, pues por supuesto, conocimiento. Conocimiento referente a lo que las ciencias, a lo que es la ciencia, vamos, a lo que son las ciencias, etcétera. O sea, es un manga muy original porque aquí no tenemos a un protagonista haciéndose más fuerte a cada tomo que pasa, sino a un protagonista que a cada tomo que pasa te construye unos inventos cada vez más sorprendentes. Pero lo verdaderamente original del asunto es el contexto, o sea, dónde se ambienta lo que es la acción dramática. Y es que el argumento de este manga está ambientado en la prehistoria. Pero realmente no es la prehistoria, sino el futuro. Es decir, tenemos un manga donde la humanidad ha sido petrificada por un misterioso rayo, un rayo petrificador que ha petrificado a todos los seres humanos y también a las golondrinas. Y 3700 años después, pues uno de los humanos petrificados, Senku, sale de la petrificación, de ese estado en el que se encontraba, en ese estado pétreo, y bueno, pues comienza a construir desde cero una nueva civilización en ese futuro que no es un futuro posapocalíptico donde reina el caos, sino un futuro donde, bueno, los humanos pues están como en la prehistoria, viviendo pues en tribus, cazando, pues eso, en la prehistoria, vamos, aunque realmente es el futuro. Y claro, eso es muy interesante ver cómo el protagonista, sirviéndose de la ciencia, de los materiales que tiene a su alrededor, pues va construyendo inventos a cada cual más demencial. Es decir, hay un tomo, uno de los primeros tomos de hecho, en el cual el protagonista se propone construir un móvil, tal cual, un móvil, en la Edad de Piedra. En la Edad de Piedra que, como ya he dicho, pues no es la Edad de Piedra, sino el futuro. El año 5000 y pico, o sea, muy en el futuro.
O sea, es un manga que a mí, ya digo, me ha parecido muy original. Es un manga que me ha acompañado durante este último mes en mis ratos libres. Y es un manga, también he de decirlo, esto hay que decirlo también, que es denso. Es decir, es un manga con mucho texto. Algunos de estos textos son muy enrevesados, sobre todo cuando el protagonista empieza a hablar de componentes, químicos, etcétera. Pero bueno, siempre hay personajes nexo que están escuchándole y dicen lo que opina el lector. Es decir, no me entero de nada, pero bueno, me interesa lo que dice el protagonista aún así. Pero es un manga que, a pesar de ser así denso y tal, yo os aseguro que si lo leéis poco a poco y con paciencia, lo disfrutaréis. Y además os dejará muy buen pozo. O sea, es un manga que deja pozo, porque ya digo, es original e ingenioso como pocos. Este manga, Dr. Stone, bueno, pues como ya he dicho, se publicó en la revista Shonen Jump entre el año 2017 y 2022 y llegó a alcanzar la cifra de 26 tomos recopilatorios. A mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando se anunció este manga era que iba a estar a cargo de Boichi, porque claro, yo a Boichi pues le conocía de aquella porque había leído Wallman, que por aquel entonces pues lo había sacado a la venta Milky Way Ediciones aquí en España, y también le conocía por Sunken Rock y Origin, aunque esta última de aquella aún no había tenido la oportunidad de leerla. Y claro, yo lo primero que pensé fue, ¿cómo? ¿Boichi haciendo un manga en la Shonen Jump? O sea, me llamó mucho la atención que un ilustrador tan original fuera a estar en la Shonen Jump. Y un ilustrador con un estilo, con una forma de dibujar a personajes tan tosca. Es decir, tiene un dibujo muy agradable a la vista, pero también muy tosco, muy adulto, por así decirlo. Por decirlo de algún modo, vamos. Un dibujo así realista, muy detallado. Y claro, yo me intrigaba a ver qué iba a sacar en la Shonen Jump. Y claro, cuando vi la primera imagen promocional de Dr. Stone, a mí me llamó la atención cómo este autor, Boichi, había adaptado su dibujo a pues el público al que iba dirigido la Shonen Jump, un público adolescente. Dicho esto, pues hay que tener en cuenta que este manga tampoco hay que tomárselo muy en serio, a pesar de que ha estado supervisado por científicos e incluso informáticos y programadores, tal cual, al final lo que hizo Boichi pues es adaptar su dibujo al estilo de la Shonen Jump, es decir, tenemos aquí unos personajes a los que no dibuja de una forma tan tosca como en sus otros mangas, como pueden ser Sunken Rock, y también pues les dibuja con cuerpos de adolescentes de unos 19 años aproximadamente. Y luego, bueno, pues a los guiones estuvo Riichiro Inagaki, el autor de Eishiel 21, y eso fue para mí determinante. Eso fue lo que hizo que ya tuviese a este manga en el punto de mira y que mes a mes, según iban saliendo los tomos aquí en España, yo pues fuese comprándolos. De hecho, este manga, Dr. Stone, seguro que muchos ya lo habéis visto, ya me habéis visto mostrándolo, vamos, en los vídeos de compras manga. Y ahora que, bueno, que terminó hace unos meses, pues este verano, pues he decidido, pues eso, leerla del tirón. Y la verdad que es un manga que me ha encantado. Es un manga para leer poco a poco, con detenimiento, sin prisas y disfrutarlo. O sea, disfrutarlo porque ya digo que mangas como este hay pocos. Tan originales, tan interesantes, porque es un manga que yo pienso que hará que muchos jóvenes lectores se interesen por la ciencia. Y es que esa es otra cosa que quería comentar. En muchos shonen tenemos a los personajes hablando sobre el poder de la amistad, lo maravillosa que es la amistad. Aquí no te sueltan un speech sobre, vamos, un discurso sobre lo maravillosa que es la amistad, sino sobre lo maravillosa que puede ser una bombilla. Tal cual, una simple bombilla. Y ese amor por la ciencia que transmiten los personajes de este manga es, a fin de cuentas, pues el resultado de ese amor que sienten Riichiro Inagaki y Boichi, quien estudió física, por, pues esto, el mundo de la ciencia. Y eso es algo que se transmite muy bien al lector, ese amor por parte de los autores, transmitido a través de los personajes, por eso, por la ciencia. Es un manga que me ha gustado mucho, y ya al principio la premisa argumental es una premisa argumental que a uno deja ya con los dientes largos, de saber qué ha pasado. Y los personajes, bueno, de eso, de los personajes y de la premisa argumental y de cómo
cómo está estructurada la serie y de cada saga, vamos, que compone la serie, pues hablaré ahora en esto, en la segunda parte del vídeo, que espero que disfrutéis y que, bueno, os anime, pues esto, a darle una oportunidad a este manga, porque ya digo, a pesar de ser un manga de la Shonen Jump, yo siento que es un manga infravalorado, al menos si lo comparamos con otros títulos de la Shonen Jump, como pueden ser la mencionada My Hero Academia o Kimetsu no Yaiba. Yo pienso que es un título infravalorado para ser de la Shonen Jump, porque tampoco es una serie desconocida. De hecho, la serie de anime a cargo del estudio TMS, pues es una serie de anime que hizo que el manga pues ganara popularidad, sobre todo en Occidente. Una serie de anime que en el momento en el que grabo este vídeo, a fecha de julio de 2023, pues consta de unas 3 temporadas y unos 46 episodios. Un anime que comenzó a emitirse pues en 2019, 2 años después de que comenzase a publicarse el manga. Y lo dicho, es un factor que hay que tener en cuenta para analizar pues el aumento de popularidad de este manga, de esta obra original que adapta esa serie de anime. Pero ya digo, si tenemos en cuenta que es una serie de la Jump, si la comparamos al éxito de Kimetsu no Yaiba y My Hero Academia, es una serie que yo pienso que se ha quedado un poco atrás. Se ha quedado un poco atrás y la verdad es que no lo merece. No lo merece y además, ya digo, es una serie muy original y yo eso lo valoro muchísimo, que una serie sea original. Y más a estas alturas de la película, cuando yo, pues ya con casi 37 años de edad, los cumplo en unos días, vamos, en agosto, pues ya lo que busco es algo así, original, algo que me transmita algo nuevo, que a veces me gusta leerme shonen genéricos, shonen de peleas genéricos, pero normalmente el resto del año, porque si me apetece leer un shonen genérico es en agosto, así en verano y tal, el resto del año, incluido junio y julio, pues me apetece leer obras como esta, como Doctor Stone. Obras originales, ya no solo por el dibujo, sino también por el argumento, y que me dejen pozo. Así que nada, gente, después de esta primera parte del vídeo, pues pasamos ya a la segunda parte del vídeo, donde, como de costumbre, pues os voy a explicar de qué va el manga, y también voy a analizar de forma breve y concisa, algo al menos lo intentaré, cada saga que compone, pues esta obra tan, como no me canso de repetir, original, a cargo de Boichi y Richiro Inagaki. Así que venga, vamos allá con la segunda parte del vídeo. Bueno, pues vamos a comentar este manga que, como dice mi colega Mr. Pines, os recomiendo su canal, por cierto, es algo así como Age of Empires, el manga. Un manga protagonizado por un personaje que recordará a otros personajes de ficción, como por ejemplo Jimmy Neutron o el protagonista de El laboratorio de Dexter. Bueno, la historia comienza del siguiente modo. Tenemos, bueno, pues a este personaje, que es algo así como el protagonista de un shonen genérico. O sea, Taiyu, un personaje que es, pues, el personaje que no se detiene ante nada, amigo de sus amigos, no le quieras tener como enemigo. Vamos, el personaje shonen genérico, es que no hace falta añadir más. Y el mejor amigo de este personaje, llamado Taiyu, no es otro que el protagonista de la obra, Senku, que, por cierto, cómo cambia el dibujo de Boichi a lo largo de la obra. No se parece nada el Senku del primer tomo al del último. Bueno, a diferencia de Taiyu, Senku, bueno, pues es súper inteligente. Tiene un cociente intelectual, vamos, altísimo, estratosférico. Y bueno, en el momento en el que Taiyu se va a declarar a esta chica, pues se produce algo completamente insólito. Y es que desde el horizonte aparece un rayo de luz inmenso que, bueno, lo que hace es petrificar, ya lo estáis viendo, a toda la humanidad. A toda, Taiyu incluido. Y bueno, toda la humanidad es completamente petrificada en todos los países del mundo. O sea, no se salva nadie, ni siquiera Donald Trump. Aquí le tenemos. Y bueno, pues pasan los años, pasan los siglos, pasan los milenios y bueno, eso hace que la acción dramática
pues se traslade a esto, al futuro. Un futuro donde, bueno, pues la humanidad ha desaparecido completamente de la Tierra, excepto unos pocos habitantes que todavía quedan. Ya hablaré luego de ellos. Y bueno, pues ya lo estáis viendo, o sea, la naturaleza se ha apoderado de todo. Y en eso, que de repente Taiyu, bueno, pues se despetrifica. O sea, sale, rompe la piedra en la que estaba atrapado. Y bueno, ve que está en el futuro, o sea, ve que todos han quedado petrificados, que la Tierra pues ha vuelto a... No es que haya retrocedido la cosa 10 años o 20, como suele decir, es que vamos a retroceder 10 años y gobierna tal. No, no, no. Aquí es que ha retrocedido al extremo, o sea, la cosa es extrema, ha retrocedido hasta la prehistoria, literalmente. Y bueno, vemos que Taiyu se reencuentra con la chica a la que se iba a declarar, convertida en piedra. Y claro, el pobre pues llora porque no sabe qué puede hacer y ni siquiera sabe el por qué él se ha despetrificado y los demás no. Y entonces se reencuentra con Senku. Y es que Senku, bueno, pues fue el primer humano, o al menos eso es lo que creemos nosotros al principio, en despetrificarse en ese futuro posapocalíptico. Un futuro posapocalíptico que, a diferencia de otros futuros posapocalípticos de la ficción, pues no está en un estado de caos. Al revés, vemos que simplemente la naturaleza se ha apoderado de todo y pues la Tierra ha seguido su curso, vamos, su curso natural. Y bueno, entonces el objetivo de esto de Senku no es otro que, bueno, pues empezar a crear inventos y reconstruir la civilización. Y dentro de esos inventos, por supuesto, pues se encuentra el modo de despetrificar a los humanos. ¿Y cómo les vas a despetrificar? Bueno, pues con un líquido que logra fabricar gracias a esto, gracias a un líquido que se encuentra en el interior de una cueva, que era donde se hallaba Senku. Es pura ciencia, o sea, Senku es un personaje que simplemente piensa de forma lógica. No es un personaje en absoluto emocional, es un personaje súper metódico y, en pocas palabras, es todo lo contrario que Taiyu. O sea, es todo lo contrario. Y Taiyu, en este caso, pues es algo así como el personaje nexo. El personaje en el que el lector, sobre todo en los primeros tomos, pues se siente vinculado a esto, a Senku. Es decir, un personaje nexo entre el lector y Senku, el protagonista de la obra. Por ejemplo, cada vez que Senku habla y empieza a explicar sobre cómo ha construido algo, pues Taiyu suele contestarle con frases como no me entero de nada, no entiendo nada. Y bueno, vemos cómo construyen aquí un pequeño laboratorio de forma rudimentaria. Y bueno, al poco pues ellos son atacados por leones. Y para defenderse de los leones lo que hacen es resucitar a este chico, que era conocido en la época en la que vivían como el ser humano más fuerte del mundo, y este chico promete pues protegerles, promete que les va a proteger, que no tienen nada que temer de ninguna bestia, que es un personaje muy poderoso, muy poderoso. Este personaje, Tsukasa, llamado Tsukasa, es pura fuerza bruta. O sea, si Taiyu es resistente, él lo que tiene es potencia a la hora de golpear. Y bueno, lo que hace pues es ayudarles, les ayuda a cazar peces, que luego se comen y tal, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al poco de esto, de saber las intenciones de Senku, de reconstruir la civilización, de crear inventos y etcétera, pues Tsukasa se opone, porque dice que ese mundo en el que se han despetrificado es un paraíso, donde aún nada está corrupto. Y Tsukasa lo que no quiere es que la Tierra vuelva a ser lo que era, es decir, un lugar donde pues hay grandes diferencias de clases sociales, crueldad, despotismo, etcétera, etcétera. Pero Senku es, como ya dije, una persona totalmente lógica, no se deja llevar por las emociones, y él piensa que la ciencia es el camino que hay que seguir para esto, para restaurar la humanidad, algo a lo que Tsukasa se opone totalmente. O sea, se opone
totalmente y rotundamente a los ideales de Senku. Y eso hace que, bueno, pues se enemisten. Aquí vemos una de las particularidades del dibujo de Boichi, el dibujar a sus personajes de forma caricaturesca, lo cual le sienta genial en este manga. De hecho, a medida que avanza la serie, el dibujo de Boichi se va volviendo menos tosco, y además esta forma de dibujar de forma exagerada los rostros de los personajes la emplea más a menudo. Y bueno, aquí vemos cómo su casa, bueno, pues se pone a romper estatuas de personas petrificadas. Porque piensa que si hay superpoblación, pues eso hará que el ser humano se corrompa. Y él mismo cree que lo que está haciendo está bien. Pero Senku, pues no está de acuerdo con él, porque Senku lo que quiere es devolver a la civilización a donde estaba, en el momento en el que se petrificaron, construyendo inventos desde cero. Aquí, por ejemplo, ha construido una ballesta. Y estos son algunos de los primeros avances tecnológicos que hace Senku en ese mundo de piedra. Y bueno, vemos que aquí, bueno, pues su casa se enfrenta a Senku y decide crear pólvora para esto, para pues contrarrestar la fuerza de su casa. Es decir, con una pistola pues podrá defenderse de los ataques de esa amenaza. Y entonces Senku, Taiyu y la recién despetrificada Yuzujira pues parten en rumbo a esto, a un lugar donde pueden encontrar los ingredientes para fabricar pólvora. Aquí uno de los momentos más icónicos de la serie, del principio de la serie, que es cuando ven el Buda de Kamakura, el gran Buda de Kamakura, impresionante. Yo estuve allí y la verdad es que este manga refleja muy bien la sensación de estar delante de esta estatua. O sea, yo me puse así, como Yuzuriha, así, emocionado. Y aprendes de muchas cosas, como por ejemplo, que este Buda permanece en ese estado, sin haberse destruido y tal, porque, como dice Senku, está hecho de bronce. Y químicamente pues no se corroe. O sea, son pequeños detalles que vamos aprendiendo a lo largo de la serie. Y bueno, llegamos al tomo 2. Y en el tomo 2, bueno, pues aún se enfatiza más la tensión entre su casa y Senku. Y bueno, al final Senku no le queda otra que idear un plan para esto, para quitarse de en medio a su casa. O sea, mira que le despetrificaron para que les defendieran de esto, de un león, y la que han liado. También se dan cuenta que la petrificación tiene el poder de curar. Es decir, que si se despetrifican, eso la despetrificación lo que puede hacer es curar tanto heridas como enfermedades terminales incluso. Y es ahí de donde viene el título del manga, Doctor Stone, por la capacidad que tiene la petrificación de curar a la gente que luego se despetrifica. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde surgió ese rayo? ¿De dónde provino esa luz? ¿Quién hizo eso? ¿Fue alguien, un humano, un alienígena? ¿Quién fue? ¿Es algo de origen natural ese rayo, ese fenómeno de la petrificación? Y bueno, el objetivo de Senku es pues llegar al meollo del asunto, desentrañar el misterio en torno a ese suceso que pues petrificó a toda la humanidad y hizo que la Tierra pues se convirtiera en un lugar prehistórico en el futuro. Y aquí tenemos a Senku pronunciando una de sus frases más icónicas: esto me excita, esto sí que me excita. Y es que Senku es un personaje muy shonen en el sentido de que tiene una motivación impresionante, una motivación imparable, como todo buen protagonista de un shonen de la Jump. La diferencia es que aquí no tenemos a un personaje que está haciendo pesas, abdominales, etcétera, como puede hacerlo pues Goku o el protagonista de Kimetsu no Yaiba, que entrena ahí en la montaña. No, aquí tenemos a un personaje que lo que hace es servirse de su entorno para crear inventos. Desde hachas al principio hasta, bueno, ya lo veréis en los siguientes tomos, inventos impresionantes que uno pues no cree posibles en esto, en un mundo tan prehistórico como este en el que se desarrolla la trama. Aquí tenemos una vez más a Boichi dibujando a sus personajes de forma caricaturesca, lo cual, como ya decía antes, le viene
genial a un manga así con un tono humorístico, al mismo tiempo que didáctico. Es un manga muy didáctico con el que aprenderéis mucho sobre ciencia. Y es que yo, sin ser un experto en lo que es la física, la ciencia, de hecho no tengo ni pajolera idea, he leído algunas opiniones acerca de expertos en la materia diciendo que este manga acierta de pleno a la hora de esto, de crear inventos, de los ingredientes. Y bueno, aquí entra en escena este personaje, uno de los más importantes de la serie, este personaje femenino llamado Kohaku, que es una chica que, bueno, pues forma parte de una tribu, de una poderosa tribu, en la cual, bueno, pues se dedican a la caza, a la pesca, etcétera. Y claro, es algo que a Senku le sorprende, el ver a humanos en ese mundo futurista en el cual, pues en teoría no debería haber humanos más allá de los que han sido petrificados y están petrificados. Y en el tomo 3, bueno, pues conocemos la aldea a la cual pertenece Kohaku y a la cual, pues esto, va a parar Senku. Al principio a Senku, bueno, pues le tienen como un mago, le tienen como un hechicero que hace magia, ¿veis? Y aquí vemos cómo se pone a hacer pompas con jabón, dice cómo lo ha hecho, y bueno, ellos se quedan alucinados, Y aquí tenemos a este otro personaje, uno de los más importantes también, al igual que Kohaku, que es también un personaje nexo entre el lector y Senku. Este personaje va a ser algo así como el coprotagonista durante los primeros tomos, sustituyendo a esto, al personaje de Taiyu. Chrome que es así como se llama, es un personaje que es experto en esto, en lo que es el coleccionismo de minerales, le encantan, le apasionan. Y al principio pues también se piensa que Senku es un mago, pero luego Senku le explica que la magia no existe, que todo es ciencia, que todo es química, y le explica cómo hace aquí para que las llamas cambien de color. Y entonces él se queda así, flipando a lo bestia. Es que me encanta cómo dibuja Boichi a los personajes de forma exagerada. Fijaos cómo cada vez les dibuja más a menudo con rostros exagerados y que reflejan pues cómo se sienten. Y bueno, aquí vemos cómo Senku les explica pues el truco de esa magia que no es magia, porque a fin de cuentas es ciencia. Y Chrome decide ayudarle. Y a lo largo de los primeros tomos, pues cada vez más gente de la aldea a la cual va a parar Senku, aquí tenemos el lugar donde se va a sentar Senku, cada vez más gente le va a ir ayudando, cada vez más gente de la aldea. Porque el objetivo de Senku para ganarse a los de la aldea no es otro que crear un medicamento que cure a la hija del líder. Esta chica de aquí, esta chica tan guapa, que está enferma y bueno, Senku sabe que si fabrica ese medicamento, pues podrá curarla. Es además la hermana de Kohaku. Y bueno, aquí vemos como Senku le cuenta a Chrome cómo era el pasado, que luce como lo que nosotros tenemos como el futuro. Y claro, él flipa, o sea, Chrome decide que va a ayudarle, porque es que es un personaje que al igual que Senku tiene una motivación imparable. Y todos esos conocimientos sobre la tecnología, ciencia, etcétera, todos los avances de la humanidad están aquí, dentro de la cabecita de Senku. Y Senku ya le dice que aunque él no sea tan inteligente como él y no tenga esos conocimientos, obviamente, porque ha nacido en ese mundo prehistórico, pues le dice que en ese mundo prehistórico necesitarán también de diferentes tipos de personas. Personas fuertes, que da igual que no tengan ni media neurona. Personas valientes. Es un manga que fomenta muy bien el hecho de que la fuerza reside en esto, en encontrarnos en nuestras diferencias. Ese mensaje para mí es bellísimo, o sea, y además muy necesario y más a día de hoy. Y es que a fin de cuentas todos somos diferentes y la clave está, pues eso, en encontrarnos en nuestras diferencias y a partir de ahí avanzar hacia un futuro mejor. Y ese mensaje está muy bien reflejado a lo largo de toda la obra. Pero claro, tenemos aquí un problema, y es que, como vimos en los primeros tomos, su casa, a quien despetrificó Senku,
se opone al avance tecnológico de la sociedad, se opone a que resucite media humanidad o toda la humanidad como quiera hacer Senku. Y claro, el primer objetivo de Senku va a ser, primero, ganarse el apoyo de la aldea. Y segundo, pues eso, impedir que su casa, pues, destroce pues, su objetivo de esto, de restaurar la sociedad. Aquí, bueno, vemos como Senku ya, sirviéndose de la ciencia, crea alimentos del siglo XXI, como el ramen. Se los da de comer a los de la aldea y estos flipan con lo bien que sabe. Y bueno, aquí entra en escena otro personaje, Gen, que es un mentalista. Es decir, un personaje que no tiene ni pajolera idea de ciencia, ni siquiera de minerales como Chrome, pero, como acabo de decir, es un mentalista. Es decir, un personaje que sirviéndose del uso de su lengua, de las palabras, vamos, pues puede manipular a cualquiera. Es un personaje que a mí me encanta. De hecho, este personaje, Gen, es mi favorito. O sea, me encanta lo elocuente que es, cómo se expresa. Y me hace gracia lo que me decía una chica. Dice, es un personaje muy hot, pero realmente es un gilipollas. Sí, estoy de acuerdo. Y por eso me cae también muy bien. Los personajes, la verdad es que te encariñas con todos. Es increíble lo de esta serie. Con todos. Hasta con personajes que al principio te presentan como villanos. Y el dibujo de Boichi, bueno, ya lo estáis viendo, que es un dibujo con mucha sabrosura, como digo yo. O sea, fijaos en esta viñeta. Y muy agradable a la vista, y a cada tomo que pasa se va volviendo menos tosco. De hecho, solo hay que observar al Senku de este tomo, que es el tomo 3, para daros cuenta de que ya no le dibuja de una forma tan tosca como en el primer tomo. Le dibuja pues más como un adolescente, con un rostro más aniñado, etcétera. Que al principio Senku parece un personaje que ha salido de Sunken Rock, obra anterior a esta, de esto de Boichi. Y bueno, aquí tenemos un momento clave, que es el momento donde Senku logra crear luz en la prehistoria. O sea, un momento impresionante. Y ya a partir de aquí, tú como lector, al igual que el resto de los personajes, Gen, Sandía, Ginro, etc., tú ya confías en Senku. Sabes que es capaz de crear lo que sea. Y es que más adelante, Senku, a la hora de atacar a esto, a lo que es el imperio de su casa, decide crear un móvil, tal cual, un móvil. Y es que su casa, por su lado, lo que está haciendo es resucitar a los hombres más poderosos de la Tierra. O sea, les está intentando resucitar a todos, a los más poderosos. Es decir, tenemos aquí un manga en el que se va a producir un choque entre la ciencia y la fuerza. Es muy interesante los primeros tomos. La verdad es que la premisa argumental es increíble. Aquí tenemos otro personaje que me encanta, Kaseki, que es un anciano artesano. Es decir, es el artesano de la aldea. Y es un personaje que después de ganarse la confianza... Vamos, después de que Senku se gane su confianza, pues va a ayudarle a esto, a fabricar todo tipo de herramientas. Desde tubos de ensayo hasta, bueno, hasta inventos que vais a flipar en cuanto los veáis. O sea, es increíble, la verdad. Cómo cada tomo va creando inventos nuevos, cómo los personajes aquí, en este caso, por ejemplo, se dirigen a por materiales nuevos como el azufre. ¿Veis? Bueno, el azufre no, el ácido sulfídrico, perdón. El ácido sulfídrico, que aparece aquí retratado como esta mujer. Y es un manga que ya digo, que te hace interesarte por la ciencia. Y yo estoy convencido de que muchos jóvenes lectores que se han topado con este manga, en el futuro estudiarán ciencia, o sea, estudiarán física y se interesarán por todo este mundillo, porque es algo fascinante. Al menos la forma en que este manga pues, nos muestra lo que es el mundo de la ciencia y de la física, etc. Luego, en los siguientes tomos, veremos el por qué en ese futuro hay una aldea, porque hay una aldea de esto, de personas que además son rubias y están en Japón, en un Japón futurista, prehistórico. Y es que todos estos personajes son descendientes del padre adoptivo de Senku, aquí en portada. Son descendientes de esto, de la misión espacial en la que se embarcó este personaje, Byakuya, el padre adoptivo de Senku,
Y en el momento en el que se produjo la luz, que petrificó a toda la humanidad, ellos se encontraban en el espacio. Y luego, al bajar a la Tierra, bueno, pues decidieron dejar las semillas que luego, en el futuro, Senku reutilizaría para esto, para, pues, revivir, despetrificar, mejor dicho, a toda la humanidad. O sea, es increíble cómo este personaje, al igual que Senku, siente que la ciencia es algo que, vamos, que va a hacer que el ser humano llegue lo más lejos que pueda imaginar. Que va a superar incluso, vamos, la velocidad de la luz, incluso la barrera del tiempo. O sea, es impresionante. Y el primer arco de la serie se titula así, se titula Stone Wars, porque es una guerra, como ya he dicho, entre la ciencia y la fuerza. Y es que, bueno, Tsukasa, como ya decía, pues lo que hace es resucitar a esto, a personajes poderosos. Por ejemplo, aquí tenemos a uno de estos personajes poderosos, este de aquí, enmascarado, llamado Hyoga, que es un experto usando la lanza. Y es muy interesante porque es que cuando escuchamos a Tsukasa y a Hyoga hablar, pues tampoco podemos decir que están equivocados, porque es que empiezan a hablar sobre el pasado, sobre cómo era la sociedad, y esa sociedad, que es la sociedad en la que vivimos, pues es que lejos de ser una utopía, es en muchos lugares una puta mierda, hablando claro, así de claro. Y bueno, aquí vemos pues personajes que están bajo las órdenes de esto, de Tsukasa. Y el primer arco argumental, la primera saga, mejor dicho, pues abarca desde los tomos 1 al tomo número 10. Al tomo número 10. Ya en las portadas, pues bueno, podemos ver algunos de los inventos que van a ir inventando los personajes. Aquí vemos a Senku pilotando un vehículo además rudimentario, como todos los inventos que fabrica. A fin de cuentas los está fabricando en un mundo prehistórico. Pues eso, la primera saga, dividida en 2 arcos, pues abarca esto, los tomos del 1 al 10 aproximadamente. Del 1 al 10. En el 10 empieza ya la segunda saga. Y el manga, bueno, se divide, pues eso, en varios arcos, pero yo lo dividiría en 4 sagas principalmente. La primera saga, como ya he dicho, es la que va del tomo número 1 al 10. Y a partir de aquí, bueno, pues ya voy a comentar lo que son las siguientes sagas, ¿vale? Las sagas desde la segunda saga hasta la cuarta. Ya aquí, pues obviamente entramos en terreno spoiler y voy a ir además más rapidito porque lo que quiero ofrecer es una opinión breve y directa de esas sagas y no tanto, pues esto, incitaros a esto, a que leáis este manga, que yo creo que eso ya lo he hecho. Así que vamos a adentrarnos en eso, en terreno spoiler. Bueno, entramos en lo que es la segunda parte de la serie, que sería de los tomos del 10 al tomo 16, hasta la mitad del tomo 16. En esos tomos nos vamos a encontrar, bueno, pues una historia en la cual Senku y compañía, y los habitantes de la aldea Ishigami, después de haberse enfrentado a Tsukasa, deciden embarcarse más allá, pues, de esto, de Japón, en busca de esto, de materiales y en busca, pues eso, de respuestas que puedan desentrañar, pues, el misterio en torno a esto, en torno a la petrificación. Aquí vemos como Tsukasa y Senku, pues, hacen las paces, y esa es una constante que vamos a ver a lo largo de todo Doctor Stone. Personajes que en un principio, pues, se nos presentan como, no voy a decir malos, sino personajes que no están de acuerdo con Senku y se oponen a él rotundamente por unos motivos u otros, y que luego, bueno, pues terminan uniéndose a Senku. Y es que, bueno, como ya decía antes, aquí tenemos un manga donde no está muy presente el poder de la amistad, sino... Bueno, eso sería incorrecto. Digamos que los personajes no creen en el poder de la amistad, pero en el fondo sí. En el fondo sí, y es que todos están unidos, esto es innegable, por la ciencia. Y esa ciencia es lo que hace que todos, pues, se lleven bien entre ellos. Ahora bien, cuando un personaje le dice a Senku, literal, que es un gran amigo, que el poder de la amistad y tal, Senku se queda en plan... Chico, ¿qué me estás contando? Que me das vergüenza ajena. Y es que Senku, ya lo decía antes, es un personaje muy lógico y en absoluto emocional. Y aquí, en esta segunda saga, entra en escena este personaje, el
el navegador del barco que van a construir para embarcarse más allá de esto, de las fronteras de Japón. Y este personaje, llamado Ryusui, pues es un personaje súper ambicioso. En el pasado, pues hace 3700 años, fue el hijo de un propietario de esto, de un conglomerado de empresas, industrial, o sea, era un multimillonario, ¿no? Y es un personaje que al principio pues es que hasta parece malvado, solo hay que ver cómo lo dibuja Kiboichi, pero es un cachondo, es un personaje que también me hace mucha gracia, al igual que Gen, y es un personaje así bastante pícaro, bastante pícaro. A mí me gustó mucho cómo está construido este personaje. Y luego en el siguiente tomo aparece pues la compañera de Ryusui, o compañero, no se sabe muy bien su sexo, que es cocinero, o cocinera. Y es un personaje que, bueno, pues lo que va a hacer, además me hace gracia porque le ponen la bandera de Francia, o sea, es increíble. Ese personaje lo que va a hacer, pues es cocinarles a los personajes y auténticos manjares. Porque Senku creó ramen en uno de los primeros tomos, pero claro, no es que fuese un ramen delicioso, al menos para él, para los que viven en la Edad de Piedra, sí. Aquí tenemos al artesano Kaseki en plan badass, llegando ahí a donde se encuentran Senku y compañía en un vehículo que han construido. O sea, badass. O sea, este es un manga donde los protagonistas, a pesar de ser jovenzuelos, hacen amigos hasta de un anciano que se siente, vamos, muy unido a ellos, pues, por supuesto, por el poder de la ciencia. También he de decir... Mira, aquí tenemos el momento en el que construyen una cámara de fotos y le hacen una foto a Senku imitando a Albert Einstein. Lo que iba a decir, también he de decir que los inicios de cada saga son algo durillos, a mí se me hicieron algo demasiado densos, no quiero decir que me pareciesen aburridos, pero en comparación a lo que viene después, a cuando ya nos adentramos bien en cada saga, son algo duros, hay que leerlos con mucha paciencia. O sea, aquí tenemos uno de esos planos que crea Senku, en los cuales pues se nos detalla todos los ingredientes que necesitan para construir algo, en este caso un velero motorizado que va a estar pilotado por Ryusui como el capitán de la nave. Y bueno, Senku lo que van a hacer ahora es dirigirse a la isla donde aterrizaron pues hace miles de años pues su padre adoptivo y los antepasados de los habitantes de la aldea Ishigami. Porque allí lo que quieren es hacerse con el material del que está hecho la cápsula espacial Soyuz, en la cual pues el padre adoptivo de Senku volvió a la Tierra, y con ese material crear líquido de despetrificación, infinito. Líquido de despetrificación infinito. Y bueno, aquí tenemos el momento en el que crean un barco, o sea, un momento impresionante, o sea, fijaos, o sea, un barco al cual van a llamar Perseo en honor, pues esto, en alusión a esto, al héroe mitológico que se enfrentó a la Medusa, que tenía la capacidad de petrificar a todos aquellos que la miraban a los ojos. Y bueno, en esta saga pues van a conocer a nuevos personajes, y además personajes que tienen el poder de la petrificación, que lo que hacen es petrificar a los amigos de Senku, a los que se quedaron en el barco mientras ellos pues se desembarcaban en la isla. Y bueno, van a conocer también no solo a enemigos, sino también a nuevos aliados. ¿Veis? El villano de esta saga es un villano que a mí me recordó muchísimo a esto, al personaje de Jafar de Aladdin. O sea, un personaje despreciable, retorcido. Y bueno, aquí vemos a los enemigos, que lo que tienen es... Aquí tenemos a este villano del que hablaba, así, es horrible. Bueno, lo que me llama la atención de esta saga es que el enemigo pues tiene un arma con la que puede petrificar a los demás. Y Senku está totalmente convencido, de hecho lo cree al 1000.000.000%, esa es una frase que también suele decir Senku, 1000.000.000%, que el dispositivo, que lo que petrifica a la gente pues tiene que ser algo, un invento que tiene que funcionar de forma lógica. Y lo que van a hacer aquí, bueno, pues es infiltrarse en esa tribu para intentar, pues eso, robar ese dispositivo que tiene la capacidad de petrificar. Y además averiguar cómo hacen para esto, para petrificar a la gente. Tomo 14, pues continúa esta saga. Tomo 14. En el tomo 15 también.
Y aquí, bueno, este tomo, por ejemplo, es un no parar. Es que ya digo, las sagas de Doctor Stone, las 4 sagas principales que componen la serie, esta es la segunda, empiezan de forma despacita, tranquilita, muy tranquilita, de hecho. A veces hace un poco cuesta arriba, inventando cosas nuevas, una detrás de otra, etcétera. Pero luego lo que es el desarrollo es que es un no parar. Este tomo, por ejemplo, el tomo 15, yo no podía parar de leer. Increíble, o sea, fue increíble. Y aquí, en la mitad del tomo 16, pues termina la segunda saga, a la cual podemos considerar la saga de la Isla del Tesoro. Y luego, aquí, a partir de la mitad del tomo 16, pues comienza ya la tercera saga, en la cual los personajes pues se van a embarcar a Estados Unidos en busca de esto, de maíz, para poder, pues eso, abastecer a toda la población a la cual pretenden despetrificar. O sea, lo curioso es que al llegar a Estados Unidos, pues se topan con esto, con que hay humanos que, bueno, han sido despetrificados, y uno de esos humanos es este personaje llamado el Dr. Xeno, Dr. X, el Dr. Xeno, que al igual que Senku es una de las mentes más privilegiadas del siglo XXI. Por tanto, aquí vamos a tener ya no un choque entre Senku y habitantes de la prehistoria, o de esa prehistoria futurista, mejor dicho, sino un choque entre Senku y otro intelecto a su altura. O sea, dos personajes que, vamos, va a ser increíble. El Dr. Xeno, pues al igual que Senku, ha desarrollado inventos increíbles, ha hecho auténticos avances tecnológicos en ese futuro prehistórico, y su objetivo es convertirse en un dictador. O sea, es un objetivo parecido al de su casa en los primeros tomos. Y claro, a diferencia de su casa, pues bueno, es un científico, puede crear aviones incluso, y de su parte está este personaje llamado Stanley, que es un auténtico experto a la hora de apuntar. O sea, es un tirador, un francotirador que no falla en ninguno de sus tiros. Y su objetivo es matar a eso, al cabecilla del grupo de Senku, que no es otro que el citado Senku. Y esta saga la verdad es que es genial. Es la tercera saga, la saga de América. Una saga que empieza en la mitad del tomo 16. En el 17, pues bueno, tenemos lo que es el trayecto hacia América. Y esa saga pues continúa hasta el tomo 22. Hasta el tomo 22. Vemos como los personajes avanzan hacia esto, hacia Brasil, atravesando Ecuador. Y en todo momento pues son perseguidos por Stanley, porque ellos, Senku y compañía, lo que han hecho es secuestrar al Dr. Xeno para que les ayude en esto, en su objetivo de esto, de revivir a toda la humanidad, de despetrificar, mejor dicho, a toda la humanidad, porque los humanos, a pesar de estar petrificados, siguen estando vivos. Y eso termina aquí, en el tomo 22. Los últimos tomos del 23 al 26, pues ya son los tomos que componen, pues esto, la saga final. Una saga final en la cual los personajes, ya lo estáis viendo en portada, en esta portada, se van a embarcar al espacio con esto, con un cohete. Van a crear un cohete en esto, en una nave espacial, en ese mundo prehistórico que en realidad, como no me canso de repetir, es el futuro. Y eso es Doctor Stone, gente, una serie que a mí me ha encantado. El último tomo, el 26, que estáis viendo ahora mismo en pantalla, es increíble. Y una serie que en conjunto es toda una oda a la ciencia por parte de Riichiro Inagaki y Boichi. Increíble serie. Bueno, gente, pues Doctor Stone, os tengo aquí el increíble último tomo. Es una serie que he disfrutado enormemente, que me ha acompañado durante este último mes en mis ratos libres, una serie que he tenido muy presente en otros momentos cuando estaba pues trabajando, haciendo mis tareas del día a día, etcétera. Y es una serie que me alegro mucho de haber leído, es una serie que yo la iba comprando poco a poco según salían los tomos y ya sabía que me iba a gustar. Mi olfato en lo referente a mangas está muy bien desarrollado y raras veces me equivoco, o sea, ha cumplido mis expectativas, ni más ni menos. Y es una serie que yo, por su originalidad y a pesar de ser en determinados momentos un poquito bastante densa, yo os recomiendo, porque como decía en la primera parte del vídeo, si la leéis poco a poco,
con tranquilidad y con paciencia, la vais a disfrutar, vais a agradecer su lectura, y es que, a fin de cuentas, es una serie que deja pozo. Y bueno, es una serie que también he de decir que lo que es la serie principal se complementa con este tomo, este spin-off, Dr. Stone Byakuya, que es un tomo que, a diferencia de la serie principal, aquí, bueno, pues nos encontramos a Boichi ya no solo a cargo de los dibujos, a cargo de las ilustraciones, sino también a cargo del guión. Y bueno, eso es Dr. Stone, una serie compuesta por 26 tomos y un tomo spin-off, que es el que os acabo de enseñar. Ya para terminar, os voy a enseñar, a modo de despedida, esta figurita que he comprado, del personaje de Sandía, del cual no he hablado en la segunda parte del vídeo, porque quería hablar ahora aquí de este personaje. Y es una muestra, pues, de lo mucho que me estaba gustando la serie. Y es que yo normalmente no suelo comprar figuras, ¿veis? Aquí tenemos la máscara de Sandía. Y también se le puede cambiar la cara, se le puede poner la cara que pone cuando no ve bien, que es una cara muy graciosa. Se le pone una cara de anciana. Es un personaje muy cookie, o sea, es súper cookie, ya lo estáis viendo, o sea, es una auténtica monada, una auténtica ricura, ¿veis? Y es un personaje, además, que no solo está ahí en la serie para hacer cosas kawaii, ni mucho menos, sino, pues como el resto, para ayudar a Senku a seguir adelante en su objetivo de esto, de, por un lado, revivir a la humanidad, y por otro lado, averiguar el misterio en torno a la petrificación, para que eso, pues, no vuelva a suceder, para que la humanidad no vuelva a ser petrificada. Pues eso, Dr. Stone, una serie que os animo a leer, una serie infravalorada dentro de lo que es la Shonen Jump, porque, a ver, solo hay que ver que el opening tiene millones de visualizaciones, no es una serie desconocida, pero es una serie que no recibe tantas alabanzas como otras, como las que mencionaba en la primera parte del vídeo, como pueden ser, pues, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba, Jujutsu Kaisen y otras tantas series de la Shonen Jump. Así que eso, una serie que, si buscáis algo diferente, algo que sintáis como un shonen, pero al mismo tiempo no, como algo nuevo, esta serie os va a encantar. Esta serie os va a encantar. Si buscáis algo diferente, pero en el fondo tiene la misma base que un shonen, porque a fin de cuentas es un manga de la Shonen Jump. Un shonen de esto, de la Shonen Jump, valga la redundancia. Así que nada, gente, llegados a este punto, pues ya me despido de vosotros hasta próximos vídeos, hasta próximas reseñas. Y nada, ya pues eso, lo dicho, nos vemos en próximos vídeos del canal, ¿vale? Venga, cuidaos mucho, un saludo y que os vaya muy bien.